Bienvenidos a las historias más terroríficas del mundo. En este vídeo, exploraremos el iceberg del terror, una colección de historias de horror y tragedia que te harán temblar. Desde la tragedia del MS Herald of Free Enterprise hasta la historia del asesino serial Ted Bundy, pasando por la estación científica abandonada y el abismo del terror. No te pierdas esta oportunidad de descubrir las historias más aterradoras y misteriosas del mundo. Nivel 1. Abandonado. La tragedia del MS Herald of Free Enterprise es una de las peores tragedias marítimas de la historia. En la noche del 6 de marzo de 1987, el MS Herald of Free Enterprise, un buque de pasajeros que transportaba a 539 personas, se hundió en la costa de Bélgica después de que se abrieran las compuertas del casco. A pesar de que se enviaron ayuda rápidamente, solo 39 personas sobrevivieron al desastre. La investigación posterior descubrió que el buque había salido del puerto con las compuertas abiertas, lo que había permitido que el agua entrara en el casco y lo hundiera. El accidente fue considerado uno de los peores errores humanos en la historia del transporte marítimo. La tripulación del buque había recibido una advertencia previa sobre el estado de las compuertas, pero no habían tomado medidas para asegurarse de que estuvieran cerradas antes de zarpar. La tragedia fue causada por una combinación de errores humanos y falta de supervisión adecuada. La investigación reveló que el capitán del buque había sido advertido sobre el problema con las compuertas, pero no había tomado medidas para corregirlo. Nivel 2. El bote. La historia del Titanic es una de las más conocidas y terribles tragedias marítimas. En la noche del 14 de abril de 1912, el RMS Titanic, considerado el más grande y más seguro buque del mundo, chocó con un iceberg en el océano Atlántico y se hundió en apenas 2 horas y media. Murieron más de 1,500 personas, incluyendo mujeres y niños, que no pudieron evacuar el buque a tiempo. El desastre fue causado por la excesiva velocidad del buque y la falta de advertencias sobre la presencia de icebergs en la zona. El Titanic había recibido varias advertencias previas sobre la presencia de icebergs en la zona, pero el capitán había decidido mantener el ritmo y no había reducido la velocidad del buque. La tragedia fue causada por una combinación de errores humanos y falta de supervisión adecuada. La investigación reveló que el capitán había sido advertido sobre la presencia de icebergs, pero no había tomado medidas para corregirlo. Nivel 3. La estación científica. La tragedia de la estación científica en la Antártica es una historia que sigue sin explicación. En 1979, una estación científica en la Antártica fue atacada por un grupo de científicos que habían sido abandonados por sus colegas. 5 científicos murieron en el ataque, y los supervivientes fueron rescatados varios días después. La investigación posterior no encontró una razón lógica para el ataque, y los responsables nunca fueron encontrados. La estación científica era un lugar remoto y aislado, y los científicos habían sido abandonados allí durante varios meses. La tragedia fue causada por una combinación de factores, incluyendo la soledad y la falta de supervisión adecuada. Los investigadores nunca encontraron una razón lógica para el ataque, y la tragedia sigue siendo un misterio sin resolver. Nivel 4. La cueva de los sueños. El descubrimiento del esqueleto en la cueva de los mayas es una historia que ha sido objeto de especulación y terror. En México, un equipo de arqueólogos descubrió un esqueleto en una cueva maya que había sido asesinado y luego enterrado vivito y coleto. El esqueleto estaba rodeado por símbolos y objetos rituales, lo que sugiere que el asesinato fue parte de un ritual o sacrificio. La cueva maya era un lugar sagrado para los mayas, y se cree que el esqueleto fue enterrado allí como parte de un ritual funerario. La causa del asesinato nunca fue descubierta, pero se cree que pudo haber sido un acto sacrificial o un ritual funerario. La tragedia fue causada por una combinación de creencias religiosas y prácticas rituales. Nivel 5. El laberinto de la mente. La historia del asesino serial en serie es una historia que ha sido objeto de terror y horror. N.U. Un hombre llamado Ted Bundy asesinó a al menos 30 mujeres y niñas entre 1974 y 1978. Bundy fue ejecutado en 1989 después de ser condenado por sus crímenes. Bundy había fingido ser discapacitado y necesitaba ayuda para atrapar a sus víctimas. La causa del asesinato nunca fue descubierta, pero se cree que Bundy actuó bajo una locura pasional. Bundy fue considerado uno de los asesinos más peligrosos en la historia estadounidense. Nivel 6. La estación abandonada.
La tragedia del Soviet Union's Nuclear Submarine K-141 Kursk es una historia que ha sido objeto de terror y horror. En 2000, el submarino nuclear ruso K-141 Kursk se hundió en el mar Báltico después de una explosión. Todos los 118 tripulantes murieron en el desastre. La causa del desastre nunca fue descubierta, pero se cree que pudo haber sido un error humano o una falta de seguridad en el lugar laboral. La tragedia fue causada por una combinación de errores humanos y fallos técnicos. Nivel 7. La ciudad subterránea. La historia del túnel de la muerte en la ciudad subterránea de Derinkuyu es una historia que ha sido objeto de terror y horror. En Turquía, se encuentra una ciudad subterránea llamada Derinkuyu que fue construida hace miles de años. Sin embargo, también hay un túnel que lleva a una habitación llena de restos humanos asesinados. La causa del asesinato nunca fue descubierta, pero se cree que pudo haber sido un acto sacrificial o un ritual funerario. La tragedia fue causada por una combinación de creencias religiosas y prácticas rituales. Nivel 8. El Palacio de los Tres Reyes. La historia del Palacio de los Tres Reyes Magos y el lugar donde se creía que se encontraban las tumbas de los Reyes Magos es una historia que ha sido objeto de especulación y terror. En Europa, se encuentra un palacio llamado el Palacio de los Tres Reyes Magos, que es considerado uno de los edificios más antiguos y misteriosos del mundo. Se cree que el palacio fue construido hace miles de años como lugar sagrado para los Reyes Magos, pero no hay pruebas concretas sobre su existencia real o su función original. La causa del entierro nunca fue descubierta, pero se cree que pudo haber sido un acto sacrificial o un ritual funerario. Nivel 9. La Cámara de las Muertes. La historia del cementerio subterráneo de las víctimas del Holocausto es una historia que ha sido objeto de dolor y tristeza. En Polonia, se encuentra un cementerio subterráneo donde se enterraron las víctimas del Holocausto. La tragedia fue causada por la persecución y el genocidio cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La causa del entierro nunca fue descubierta, pero se cree que pudo haber sido un acto sacrificial o un ritual funerario. Nivel 10. El abismo del terror. La historia del abismo más profundo del mundo y la tragedia del desastre minero es una historia que ha sido objeto de terror y horror. En Indonesia, se encuentra un abismo llamado el Abismo Mariana Trench, que es el más profundo del mundo. Sin embargo, también hay un desastre minero que ocurrió en el abismo hace años, donde murieron cientos de mineros después de una explosión en el pozo minero. La causa del desastre nunca fue descubierta, pero se cree que pudo haber sido un error humano o una falta de seguridad en el lugar laboral. Y hasta aquí llegamos con este recorrido por el iceberg del terror. Espero que hayas disfrutado de este análisis desde el nivel básico hasta el más profundo. En nuestro próximo vídeo, exploraremos los demonios más poderosos que han aterrorizado a la humanidad a lo largo de la historia. No te lo pierdas. Recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.